Los nuevos líderes del glorioso Partido Nacional de Honduras solo serán la continuidad de lo ocurrido entre el año 2010 al año 2022, cuando gobernó este partido de extrema derecha y operó la famosa narcodictadura, la cual convirtió a Honduras en un narcoestado dirigiendo el tráfico de drogas, el crimen organizado y los mayores actos de corrupción en la historia reciente del país desde la misma casa presidencial. Cuando los fiscales de Nueva York y la Comisión contra la Impunidad y la Corrupción MASIC expusieron el modus operandi de esta organización criminal disfrazada de partido político, tal y como es descrita dentro de la Corte Sur de Nueva York. Pero cuando la mayoría de la población pensante y civilizada de Honduras creía que por fin las autoridades norteamericanas habían desarticulado a esta organización criminal con la extradición de varios de sus líderes, entre ellos el hermano y el propio expresidente Juan Orlando Hernández y otros cabecillas que fueron capturados y enviados a prisión en Honduras y otros huyeron a Nicaragua, como el caso del fiscal general y otros de sus ministros. Hoy, gracias a las acciones erróneas de Donald Trump de indultar al capo de capo y expresidente Juan Orlando Hernández, así como de amenazar a los hondureños que si no votaban por Nasri Afura, el candidato del Partido Nacional apoyado por el narcotráfico y el crimen organizado, entonces iba a deportar a todos los hondureños trabajando en Estados Unidos y congelaría las remesas. Fue entonces que esta organización de narcotráfico ha vuelto a reorganizarse y a tomar más fuerza que nunca, tomando el poder político del país a través de otro megafraude electoral apoyado por Estados Unidos y el mismo Donald Trump. ¿Quién tiene una tan sola prueba de algún acto de corrupción de Ricardo Alves? Que nada debe, nada teme. Hablan por sí solos y no tengo nada que esconder. Pero aunque parezca irónico, dentro de este partido de extrema derecha catalogado por los fiscales de Nueva York como organización criminal, hay líderes que saben y conocen sumamente bien quién es cada quien dentro del Partido Nacional, como es el caso del ahora exdiputado y periodista Jorge Zelaya, quien a pesar de representar a esta organización criminal ha hecho duras críticas contra algunos de estos cabecillas, exponiéndolos de querer volver a hacer las mismas atrocidades que cometieron durante los 12 años de terror y narcodictadura de su partido. Lo que yo digo es, ¿por qué yo no intenté ni siquiera ser jefe de bancada del partido cuando me lo propusieron? Porque yo no iba a defender lo indefendible. ¿Cómo voy a defender yo corrupto? ¿Tommy Zambrano defiende corrupto? No, pues claro, por supuesto, no, esa es otra cosa. Por eso ha ido mucho más allá en defensa del partido para mí. Entonces él ha sido un excelente jefe. Ha ido más allá incluso. Yo no hubiese hecho lo que Tommy ha hecho. Un excelente jefe, me decís que defiende corruptos. ¿Cómo es eso? No entiendo. Enténdalo bien bajo esta terminología, Raúl, que en la defensa, Tommy tiene personalidad, presencia en defender el partido, y ha ido a veces mucho más allá en defensa de corrupción del partido. Ese es mi punto de vista y así lo manejo. Y como la mayoría de la población sabe, todo lo que dice Jorge Zelaya es del conocimiento público en Honduras, pues para nadie es un secreto que este sujeto que hoy se golpea el pecho diciendo que esta vez no le fallará a la población y que hoy su partido tiene una nueva generación de líderes para sacar a Honduras del hambre, la miseria, la corrupción y el crimen organizado, males que ellos mismos crearon durante sus nefastos gobiernos. Fue uno de los mayores cómplices de las atrocidades cometidas durante los 12 años de narcodictadura del Partido Nacional. Y prueba de ello es que fue el mismo Tomás Zambrano, uno de los diputados que más presionó dentro de la junta directiva que presidía Mauricio Oliva para que la MASIC fuera expulsada del país, cuando esta misión contra la corrupción comenzó a destapar algunas de las muchas redes de corrupción con las que operaba esta organización criminal llamada Partido Nacional. Fue tanto el descaro del Partido Nacional que luego de expulsar a la MASIC del país, el Diario del Congreso Nacional publicó varias frases dichas en tono irónico y burlesco de varios cabecillas de este partido, quienes curiosamente varios de ellos hoy están señalados de ser grandes corruptos de cuello blanco en el país. En el convenio de la MASIC hubo justicia selectiva y la justicia selectiva no es justicia, es corrupción. Antonio Rivera Callejas. Francisco Rivera, la no renovación de la MASIC ha sido una buena decisión del Poder Ejecutivo. Con la salida de la MASIC no debe terminar la lucha contra la corrupción en Honduras. Tomás Zambrano. Comisión que ha evaluado el trabajo de la MASIC en estos 4 años. Escuchamos rápidamente al secretario. Mucha atención a este informe de último momento. Se somete a votación el informe para enviar certificación al presidente Juan Orlando Hernández y al Poder Ejecutivo para que no sea renovado el convenio de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras. Del glorioso Partido Nacional de Honduras.
Tampoco podemos olvidar que este mismo sujeto también fue uno de los mayores defensores de las sedes, que no es más que la venta a pedazos del territorio nacional a poderosos millonarios de todo el mundo para que ellos hagan lo que les dé la gana en su territorio. Pues las sedes operan como un país independiente dentro de Honduras, todo esto bajo la vista gorda de la misma Fuerza Armada del país, lo cual uno de sus principales motivos para existir es la defensa y la integridad del territorio nacional, lo cual nunca hicieron cuando el Partido Nacional vendió el territorio hondureño a pedazos. Soy COSEP, soy diferente. Mi compromiso es trabajar por nuestros sueños. Otro de los tantos delitos que también es señalado Tomás Zambrano es que fue uno de los redactores del llamado Código de la Impunidad aprobado en el año 2021 y que tiene como único fin rebajar las penas a sus ex socios dentro del bajo mundo. Pues en este nuevo código penal elaborado por el Partido Nacional se especifica que los lavadores de activos y testaferros ya no tendrían que demostrar el origen ilícito del dinero proveniente del narcotráfico, sino que tendrían que ser los fiscales. Ley que benefició a un buen número de lavadores y testaferros que lavaron y ocultaron millones de dólares a través de ONG por parte del Partido Nacional. Y por supuesto los millones en sobornos recibidos por el narcotráfico y otros carteles. ¿Estás diciendo que Tommy defiende la corrupción del Partido Nacional? Sí, así claramente, así lo estoy diciendo también, así lo estoy diciendo. Así lo estoy diciendo. ¿Quiere que lo vuelva a decir para que lo grabe? Sí. Bueno, sí defiende también la corrupción de mucha gente en el partido. ¿Quién? Entonces, Tommy, entonces se ha ido muchísimo más allá de la función como un buen jefe de bancada que ha sido. Asimismo, Tomás Zambrano mocionó la ley que impedía al Ministerio Público manejado en aquel entonces por Óscar Chinchilla, cabecilla del Cartel Azul, a que investigara el fondo departamental, que no era más que miles de millones de lempiras dados a los diputados del Congreso Nacional para supuestamente ayudar a las comunidades de sus departamentos, pero que según las investigaciones de la MASIC, la mayoría de estos millones fueron a parar a las cuentas personales de estos diputados. Varios de estos casos fueron llamados por la MASIC Arca Abierta, Planeta Verde o Red de Diputados, entre otros más. ¿Quién es? Tomás Zambrano, un hombre comprometido con Honduras. Algo que admiras de tu partido. La unidad. Sueño que no has cumplido. El próximo periodo lo voy a alcanzar. Alguien a quien no toleras o soportas. A los mentirosos y a los cínicos. Una experiencia memorable en tu vida. Pues mis hijos, los nacimientos de mis hijos. Algo que quisieras hacer el próximo año. Ganar la elección y sacar al libre. Pero ¿quién no ha escuchado a este honorable padre de la patria hablar de respetar la ley y sobre todo respetar la Constitución de la República? Cuando fue él uno de los diputados y el secretario del Congreso Nacional que más apoyó y defendió la ilegal reelección del narcotraficante Juan Orlando Hernández. A pesar de que él mismo como abogado sabe perfectamente que estaba apoyando una completa ilegalidad, pues en la Constitución de la República está claramente prohibida la reelección presidencial. Hablar que no quieren entregar el poder es grave porque están violentando la Constitución y quieren violentar la alternancia en el poder. Hablar que no quieren transición es hablar de que ustedes no tienen la madurez política para entender que ya perdieron. Le hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas de Honduras, no al comandante Roosevelt, que lo hemos visto activo a la par del gobierno, a todos los miembros de las Fuerzas Armadas del país. Son los garantes que se respete esta elección, son los garantes que se respete la alternancia en el poder, son los garantes que se respete la entrega del poder el 27 de enero y la toma de posesión del nuevo presidente Tito Afura. Otra de las irregularidades que se prestó a hacer Tomás Zambrano dentro del Congreso Nacional fue exigir que se realizara la tan cuestionada ley de secretos, que no era más que evitar publicar en el portal de transparencia del gobierno del Partido Nacional todos los miles de millones que fueron drenados de la tasa de seguridad hacia las cuentas personales y las cuentas de sus compinches. Pues recordemos que parte de esta enorme trama de saqueo y corrupción se publicó en los juicios de Nueva York cuando fue extraditado Francisco Cosenza y con la entrega voluntaria de Ramón Molina, ambos piezas claves en el desfalco del Tazón, como es conocido en Honduras. La tasa de seguridad poblacional se ocupó para fines personales. Cantidad de 21,000 millones de lempiras se gastó en un avión de lujo. El dinero de la bolsa del hondureño y la hondureña se invirtió en arreglos florales. Más allá se invirtió en compra de álbumes. Y las vistas de estos álbumes del Mundial Rusia 2018. Asimismo también en onerosas bebidas alcohólicas, en bares, restaurantes y muchos más detalles que en las líneas de investigación ustedes verán con mayor detalle. Pero los actos fuera de la ley en los que se ha visto involucrado este honorable diputado tampoco terminan aquí.
ya que este sujeto también fue señalado por la MASIC de ser uno de los autores intelectuales del saqueo millonario de los fondos públicos que eran para obras sociales, los cuales fueron utilizados para pagar a medios de comunicación y periodistas del país la suma entre 80.000 y 100.000 empiras por mes a cambio de guardar silencio ante los grandes escándalos de corrupción que destapaba la MASIC en Honduras. Este caso fue bautizado por la MASIC como el caso Hermes, y entre estos periodistas que recibieron millones de lempiras por su silencio están Ulises Aguirre de Televicentro, Julio Maldonado de HCH, Neto Rojas de HCH, Edgardo Melgar de Televicentro, Rosendo García de HRN, entre otros más, quienes hoy están sumamente felices de que regrese el Partido Nacional al poder, pues saben que con estos tienen asegurado su buena coima mensual. Y por supuesto el caso más descarado y uno de los pocos que se vio obligado a investigar el fiscal del Partido Nacional, Óscar Chinchilla, ante la presión de la MASIC fue el famoso caso Fe de Ratas, cuando los diputados Tomás Zambrano, Sara Medina, Toño Rivera y Román Villeda falsificaron las firmas de una reforma al presupuesto nacional. Esto para apoderarse de los fondos públicos y además crear impunidad para proteger a sus otros compañeros del Congreso Nacional que estaban siendo investigados por la MASIC por corrupción. Y aunque luego de que Tomás Zambrano y compañía expulsaran a la MASIC del país por atreverse a investigarlos, ya sin esta comisión contra la impunidad, estos diputados se sometieron a juicio por dichos casos, quedando totalmente absueltos por las mismas autoridades que fueron impuestas por el Partido Nacional. Por eso yo... ¿Estás diciendo que Tommy defiende la corrupción del Partido Nacional? Sí, así claramente así lo estoy diciendo también, así lo estoy diciendo. Así lo estoy diciendo. ¿Quiere que lo vuelva a decir para que lo grabe? Sí. Bueno, sí defiende también la corrupción de mucha gente en el partido. ¿Quién? Entonces, Tommy, entonces se ha ido muchísimo más allá de la función como un buen jefe de bancada que ha sido. Por eso yo lo he felicitado y le he dicho, le digo, mire líder, yo sinceramente no haría lo que usted ha hecho como jefe de bancada. Por eso le doy gracias a Dios de no haber sido jefe de bancada.